Vamos a comenzar entonces con la temática de los cinco mejores entrenadores en la historia de Atlético Nacional del Verde. Así que Tocayo, ¿le parece si arranca usted en el puesto número 5? Ya sabe, vamos rotando. Claro que sí, un saludo para vos, Tomás, y un saludo para todos los que nos están escuchando pues en esta interesante charla que vamos a llevar a cabo sobre entrenadores y sobre estadios. Empezamos por el top 5, ¿qué? El 5. Hágale, de una. ¿Y nos rotamos o digo los 5 de una? No, rotemos, rotemos. A ver, bueno, pues Nacional, hablar de la historia nacional, yo creo que es importante mencionar esto. Es una historia demasiado grande que ha tenido muchos entrenadores en diferentes momentos históricos. Y yo creo que para cada entrenador yo voy a partir de una premisa y de explicar un poco el contexto de la época. Por eso quiero empezar con uno reciente relativamente, que es Santiago Escobar, Sachi Escobar. Yo por qué pongo a Sachi Escobar de número 5 si en cuanto a títulos, sí, pues ganó la Liga del 2005 y ganó la Liga del 2011, es algo que han hecho otros entrenadores, pero yo lo pongo sobre todo por el contexto y te voy a explicar el por qué. Nacional a comienzos del siglo, yo no sé si vos sabes o si la gente sabe, Nacional a comienzos del siglo fue una época muy difícil para Atlético Nacional. Pues nosotros en el 2002 perdimos la final de Sudamericana con San Lorenzo, perdimos la final con América de Cali, que fue la primer final de torneos cortos contra un archienemigo como es América de Cali. En el 2004 perdimos dos finales, perdimos una final con Junior y perdimos una final con Medellín, con otros dos clásicos. Entonces veníamos de una época muy densa, una época muy difícil para Atlético Nacional, y llega Juan José Peláez y luego Santiago Escobar, Sachi Escobar, y saca campeona nacional en ese 2005. Entonces no es que sea un título en sí, sino lo que significó ese título para Atlético Nacional y para el hincha Atlético Nacional, que veníamos de una época muy difícil y llega Sachi y obtiene pues el título en aquella final, aquella famosa final contra Santa Fe. Y lo mismo sucede un poco en el 2011. Nacional, si no estoy mal, en el 2009, 2010 queda casi que último. Nacional venía de una racha muy negativa. La única figura que tenía era Giovanni Moreno y ese equipo era muy problemático, no ganábamos nada. Y vuelve a llegar Sachi Escobar en ese 2011 y saca campeona nacional. Entonces sí, son solo dos títulos, pero son dos títulos que llegan en una época muy difícil para Atlético Nacional y por eso pongo a Sachi Escobar como quinto. Igual de hecho, Santiago Escobar, perdón, Santiago Escobar es el cuarto entrenador con más títulos en la historia nacional. Tiene dos, efectivamente dos ligas. Y sí, pues realmente veo que hay un contexto importante en el que él llega, sobre todo de muchos años de mala racha, de perder finales contra equipos que le saben hacer partido nacional, como América, como el DIM, como el Junior. Además que bueno, creo que otro detalle puede ser el hecho de que es hermano de Andrés Escobar, del Claro, fallecido Andrés sí, Escobar, entonces tiene quizás importantísimo eso. su pequeña aura con ese factor también. Bueno, perdón por mi voz, estoy con algo de carraspera. Bueno, voy con el 5 mío. En mi caso yo pondría un entrenador que incluso tiene un renombre casi mundial, pero estrictamente basándonos en lo que hizo en Atlético Nacional, yo sí lo pondría como el número 5, que es el mítico y legendario Osvaldo Subeldía. Un Mm, entrenador que en Nacional fue campeón de dos ligas de torneo largo, algo que es bastante importante recalcar porque hoy en día no está, o sea, hoy las ligas colombianas quizá no tienen el mismo mérito cualitativo que antes por el hecho de que son semestrales. Eh, y pues bueno, Subeldía
en esa época, antes del comienzo de los torneos cortos, que es donde Nacional se vuelve como tal más fuerte en la liga, logra salir campeón dos veces del fútbol colombiano con el verde, en el 76 y en el 81. Planteles que en su momento tenían jugadores como el Arriero Herrera, como Pedro Sarmiento, como Maturana, como, si no estoy mal, creo que también estaba Raúl Navarro. El Jugadores famoso que, Kinder de Subeldía. exactamente, y realmente que su el día de lo que yo he podido escuchar también fue un entrenador muy revolucionario en los métodos que implantó en el equipo verde. De hecho, cosas como centrar los córner al primer palo, cosas de esas, fueron implementadas por su el día desde el fútbol argentino, pero también sus conocimientos llegaron hasta Colombia. Y nada, pues ser un entrenador de semejante renombre y ser bicampeón de ligas largas, de ligas de torneo anual, como lo era en esa época, tiene un peso bastante gigante para mí. Y por eso yo pongo a este entrenador legendario del fútbol argentino como el puesto número 5 entre los mejores técnicos del verde paisa. Listo. Entonces pones al quinto como a Subeldía. Bastante polémico, que ahorita te voy a debatir eso. ¿Ok? Pero bueno, yo en el cuarto lugar pongo nuevamente un entrenador mítico, no solo en Nacional, sino en la selección Colombia, un entrenador que vos le preguntas a cualquier argentino, boliviano, ecuatoriano, hasta español en Europa y te lo va a reconocer. Es quizás el más reconocido o el que más marketing tiene, entendiendo marketing no en un concepto negativo, sino en un concepto de que lo conozcan, Mm. y es Francisco Pacho Maturana. Puede ser polémico porque hay mucha gente de Nacional que lo considera como el mejor entrenador en la historia, pero es que Maturana, si uno se pone a ver, Maturana solo tiene el título de Libertadores del 89 con Nacional, porque en el 91 el título no es de Maturana, el título es de Bolillo, porque recordemos que Maturana se va al Valladolid en ese año, entonces el título de liga realmente es del Bolillo. Entendiendo eso y en ese orden de ideas, Maturana solo consiguió la Libertadores del 89, pero lo hablo como si fuera muy poquito. Como no, solo la Libertadores del 89. Pero solo la Libertadores del 89 fue quizás el paso más importante para Nacional en esa época. Y no solo el título, porque es que entender a los entrenadores solo por lo que ganan, sí es lo más importante, pero no es lo único. Maturana instaló algo en Nacional que se estaba perdiendo y era el criollismo, un concepto que no es nuevo y no surgió con Maturana. El criollismo en Nacional surge en la década de los 50 más o menos, cuando Nacional antes de los 50 se llamaba Atlético Municipal y en medio del Dorado Nacional en esos 1950 Nacional decide cambiarse el nombre por Atlético Nacional, no Atlético Municipal, es decir, jugadores solo municipales, sino Atlético Nacional, jugadores nacionales, jugadores criollos, yendo en contravía de todo lo que se está viendo en el Dorado, pues que están trayendo jugadores extranjeros, entonces Nacional decide instalar esa filosofía. Eso en Nacional se había perdido porque comenzaron a traer un montón de entrenadores de otros lados, se comenzó a perder esa filosofía, hasta que en los 80s, con la selección antigua pues, de Luis Alfonso Marroquini, que después llega Maturana y la perfecciona un poquito, e instala ese criollismo, instala una filosofía única nacional, teniendo en cuenta que en esa época estaba narcotráfico, entonces también estaban trayendo algo similar al Dorado, estaban trayendo un montón de gente extranjera, la América estaba plagada de extranjeros, en Millonarios había que uno que otro, y llega Nacional y dice, no, nosotros vamos a triunfar a través del criollismo y arma una nómina pues espectacular y yo creo que redundar en la nómina es redundar mucho pues, o sea, lo que arman ese triángulo defensivo con René Coroncoro Perea y Andrés Escobar, con el Chonto Herrera, con Gildardo Gómez, con Leonel Álvarez, que luego es la base de la selección Colombia, es decir, Maturana no solo le aportó a Nacional en ese sentido, sino que formó la base de la selección Colombia, entonces un técnico importantísimo en la historia de nuestro país. Pero hablando específicamente de lo que hizo Nacional, sí, pues ganó solo un título, que fue muy importante, repito, y lo más importante para mí, más allá del título, es que creó una identidad futbolística, o lo que muchos le llaman pues el ADN de un equipo. Entonces mi cuarto
Mi cuarto en estos entrenadores es Maturana. Realmente que yo estoy de acuerdo contigo por lo menos en el hecho de no considerar a Maturana como el mejor, porque también es cierto, realmente que Maturana ganó una Libertadores, pero es que también los entrenadores tienen que tener cierta regularidad y cierta constancia con sus títulos. No pueden ser solo calidad, porque con ese orden, por ejemplo, los mejores entrenadores de la historia serían campeones de la Copa del Mundo y yo creo que la mayoría se puede dar cuenta que no es así. Los mejores entrenadores de la historia están en los clubes. Algo similar ocurre con Maturana, que para mí por lo menos es el mejor entrenador en la historia de Colombia como nación. Pero solo separando lo que hizo en Atlético Nacional, eso es solo una parte de su carrera. La otra parte, digamos que está en la selección Colombia, en Costa Rica, que también le fue bastante bien, en el Al Hilal, pero Maturana, estrictamente hablando en Nacional, sí es cierto que su trayectoria es muy buena, pero muy corta simultáneamente, al menos en la cantidad. Pero claro, por lo que vendría siendo métodos y tal, es considerado como uno de los mejores, aunque creo que, o sea, no sé, creo que como entrenador le fue mejor que como futbolista, pero si yo tuviera que hacer un once histórico de Atlético Nacional, capaz que yo no pondría a Maturana como técnico ni como segundo DT. A lo mejor pondría a otros dos que voy a mencionar, pero, pero sí, o sea, es como más mi perspectiva, porque Maturana, por ejemplo, tiene muchos más partidos como jugador que como técnico, tiene más títulos como jugador que como técnico, sino que claro, a la hora de reducirlo solo a los técnicos, pues Maturana destaca más, pero creo que por lo menos en un once histórico podría caber más como un jugador. Ahora, yo por lo menos considero también a Maturana en mi lista de los cinco mejores, pero yo lo pondría por lo menos en el tercer puesto, porque su título de la Libertadores, con todo, igual es un título pesado, también pues con los métodos y lo que después llega a trascender en la selección Colombia. Así que para ti Maturana es el cuarto, pero para mí sería el tercero. Así que si quieres, puedes pasar tú con tu puesto número 3 y si concuerda o no, yo luego digo mi puesto número 4. Listo. Ahí yo te debato un poquito el tema y es que siento que poner a Maturana, pues porque uno entiende la escuela de Maturana a través de Subeldía. O sea, la escuela de Subeldía, Maturana la adopta y instala pues su equipo. Y sí, muchas veces el estudiante supera al maestro, pero en este caso yo siento que sin Subeldía difícilmente hubiera existido un Maturana, pero bueno, ahorita hablamos de eso. En el tercer lugar, yo pongo a un entrenador que quizás por su segunda etapa se manchó un poquito su imagen en Nacional, pero lo que hizo para mí fue muy especial. Es un entrenador muy reciente y muy ganador. A vos que te gustan tanto los números, pues en este sí tiene muy buenos números y es Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio, ¿qué tiene? Tiene tres ligas, tiene dos copas, tiene una superliga y tiene una final de Sudamericana. Y sí, tiene todos esos títulos. Pero Juan Carlos Osorio instaló, para muchos hinchas de Nacional también están de acuerdo con esto, y es que el título de Libertadores de Nacional del 2016, sí, Reinaldo Rueda lo gana, pero también fue gracias a lo que creó Juan Carlos Osorio, lo que llamamos los famosos procesos o la herencia de procesos. Reinaldo Rueda heredó el proceso de Juan Carlos Osorio porque Juan Carlos Osorio creó un proceso muy importante en Nacional. Es alguien muy actual, las famosas rotaciones que a mucha gente no le gustaba, pero le funcionaron, porque Nacional en ese entonces estaba compitiendo constantemente en Sudamericana, en Libertadores, en Liga, en Copa, en Superliga, etcétera. Y Juan Carlos Osorio fue capaz de instalar o de cambiar esas metodologías del Nacional y además ser ganador. Que los números los tiene, pues lastimosamente en su segunda etapa no es que le haya ido muy bien y quizás eso manchó un poco su imagen,
pero nadie le quita lo bailado y Juan Carlos Osorio pues fue un entrenador importantísimo en Nacional. De hecho, Osorio para mí, ya que tú lo mencionas, para mí sería el segundo mejor. Yo te dije recientemente que en un once histórico que yo hiciera nacional, que cabe recalcar algo, once histórico y top 5 mejores son dos cosas muy distintas. Porque en un once histórico, por ejemplo, tú tienes que poner jugadores de diferentes posiciones. Sí, a veces concuerdan jugadores que pueden estar tanto en un once histórico como en un ranking de los 5 mejores, pero al jugar, o sea, al ser necesario jugadores de tantas posiciones, no siempre concuerdan. Por ejemplo, puede que un arquero entre en el once histórico de un equipo, pero no en su top 5 mejores jugadores. Para mí, por lo menos, no es el caso en Nacional, pero en otros equipos sí puede ser así. Ahora, con respecto a Osorio, yo sí lo pondría segundo, pues por ese pocotón de títulos que tú mencionas. De hecho, es el segundo entrenador más ganador de Nacional. De hecho, antes de que llegara el que yo pondría en el puesto número uno, pues él era el técnico, o sea, Osorio era el técnico con más títulos en Nacional. Se metió, como tú decías, también en la final de la Sudamericana 2014, que pues infortunadamente, por lo menos para el fútbol colombiano, la pierde Nacional. Pero digamos que lo que viene siendo el proceso de Osorio fue potente, porque de 2012 a 2014, en el primer semestre, hegemonizó casi completamente el fútbol colombiano. Y luego pues su proceso pasó a mejores manos también. Pero sí, realmente que por sus 6 títulos en Nacional, por lo menos yo sí lo pondría en el segundo lugar. Pero claro, vuelve y juega, es tu opinión y es muy válida como la mía. Entonces, si quieres, pasa tú con tu puesto número 2 y ya miramos entonces si coincidimos o no. Y ya luego te menciono mi puesto número 4. Entonces, si quieres, arranca. Bueno, yo en el segundo puesto voy a poner a Reinaldo Rueda por muchas razones, muchas razones. Fue el entrenador, uno de los entrenadores que más ganó, no sé si fue el que más ganó, pues ahorita vos me decís eso. Pero si uno me pone a revisar los datos, voy a empezar con los números y después voy con las historias. Con los números, pues tiene 2 ligas, tiene una Copa, tiene una Superliga y tiene nada más y nada menos que la Copa Libertadores del 2016. Los números lo apoyan. Y Reinaldo Rueda, como te mencionaba ahorita, heredó muchas cosas de Juan Carlos Osorio y las perfeccionó. Y por eso yo pongo a Rueda por encima de Osorio, porque Reinaldo Rueda cogió ese proceso, lo perfeccionó y además ganó la Copa Libertadores, pues que en su palmarés pesa mucho. Y una cosa que perfeccionó, que el hincha nacional también está de acuerdo con esto, y es que yo no sé si vos te acordás que cuando Nacional jugaba con Osorio, la defensa jugaba muy adelantada, porque a Osorio siempre le ha gustado jugar así. Y al jugar con la defensa muy adelantada, teniendo un central como Alexis Enríquez, eso hacía que muchas veces nos cogieran en contra y nos vacunaran o nos metieran golpes, para que lo entiendan. Ese era quizás uno de los mayores errores del propio Osorio, que nunca lo pudo perfeccionar o lo pudo mejorar. Y llega Reinaldo Rueda, atrasa un poquito la defensa y eso hace que la defensa nacional se consolide un poquito más. Y además sí, Davinson Sánchez debutó con Juan Carlos Osorio, pero Davinson Sánchez se hace muy importantes con Rueda. ¿Y por qué siento que Rueda le pone a Davinson Sánchez a Alexis Enríquez ahí? Porque cuando Nacional jugaba a espaldas, vos sabes que Enríquez es muy buen central, pero no es que sea muy veloz. Entonces eso muchas veces perjudicaba a Nacional, pero con un defensa como Davinson Sánchez, que es rápido, hace que la defensa de Nacional pues sea mucho más sólida. Y eso en la Copa Libertadores se vio esa solidez defensiva muchas veces de Nacional. Entonces, además, yo siento que el Nacional de Rueda para mí es el mejor Nacional que yo he visto, hablando en términos futbolísticos. Ese Nacional jugaba hermoso, el Lobo Guerra, Magnelli, Sebastián Pérez, Mejía, Marlon Moreno. O sea, la forma de jugar, yo siento que también importa mucho en la manera de calificar a un jugador, un entrenador.
porque sí, no solo son los títulos, que además los tiene, pero también la forma de jugar a mí me cautivó y en muchos hinchas de Nacional los cautivó porque ese Nacional arrasaba en el fútbol colombiano, pues, y por eso pongo a Rueda como segundo. Realmente que me sorprende, porque bueno, aunque sí, como tú lo dices, yo soy un poco más de las matemáticas. A ver, Rueda para mí, uy, perdón, para mí yo creo que puede ser casi indiscutiblemente, bueno, obviamente que depende del hincha de Nacional, ¿no? Pero yo creo que siendo el entrenador con más títulos de la historia del club, siendo ese segundo entrenador que tomó el mando de esa última generación dorada de Nacional entre 2012 y 2017, además de que gana pues una Libertadores de una manera aplastante, esa es la verdad, porque antes de que Flamengo ganara la Libertadores del 2022, el equipo con mejor campaña por rendimiento porcentual en una Libertadores de 32 equipos había sido Nacional en 2016, que de hecho solo pierde contra Rosario Central de visitante en los cuartos de final de ida y el resto de los partidos los ganó y creo que empató uno con Peñarol en fase de grupos. Pero realmente que ese Nacional era aplastante, o sea, lo que jugaba ese equipo era tremendo. Y por lo menos por esa Libertadores, por sus títulos totales, y pues también por lo que tú me dices de que perfeccionó las cosas de, o sea, las cosas que planteaba Juan Carlos Osorio, por lo menos yo sí lo pondría como, o sea, el que para ti es segundo, para mí sería primero. El que para ti es tercero, para mí sería segundo. El que para ti es el cuarto, para mí sería el tercero. Ahora, ya yendo a los últimos dos casillas, para ti, ¿cuál sería el primero? El mejor de los mejores entrenadores en la historia de Atlético Nacional. Sí, ahí yo creo que en el resto coincidimos, pero en el que va a mencionar, vos lo pusiste muy abajo, pero Mm, vuelvo y menciono, para mí son muy importantes los contextos. Acá quiero dar un poco de contexto antes de hablar del entrenador como tal. Todos ustedes saben, los que están escuchando esta charla, saben que Nacional antes de 1971 era un equipo mediano tirando a chico, y eso es una realidad. Nacional en el Dorado, en la mejor época, quizás una de las mejores épocas del fútbol colombiano, era casi que irrelevante. Cuando se acabó el Dorado es que gana su primer título en el 54, pero en general Nacional era un equipo pero en general Nacional era un equipo muy de media tabla hacia abajo. Y eso es muy importante en el contexto que voy a mencionar, porque incluso Independiente Medellín antes del 71, eh, Medellín antes del 71 era mucho más grande que Nacional. Bueno, mucho más grande no, pero sí era más grande que Nacional. Y llega este entrenador antes del dirigente Hernán Botero Moreno, llega Hernán Botero Moreno antes de los 70, pero Hernán Botero se instala más que todo en esos 70, comienzos de los 70, y trae un entrenador de Argentina y trae a Osvaldo Juan Subeldía, un entrenador muy importante para ese momento en Argentina. Llega Subeldía y Nacional, o al menos a los jugadores de Nacional y al hincha Nacional, se le cambia el chip y eso es muy importante. Se comienza a implantar en la ideología nacional un equipo ganador. Se le comienza a implantar ese chip y lo que vos mencionabas ahorita, cambia muchos métodos de entrenamiento, instala la doble jornada en Colombia, que eso no existía. Antes en Colombia se entrenaba una sola vez al día y llega a su el día y pone 2 jornadas de entrenamiento diarias y además de eso visitaba a los jugadores porque era de los que pensaba que no solo es lo que juega el jugador, sino que es la vida del jugador. Y ahí viene la famosa frase de Maturana de, de la vida, como se vive, se juega. Y eso se lo cogió de Subeldía. Entonces Subeldía comienza a cambiar la mentalidad y además Nacional a partir de esos años comienza a ganar, lo que vos decías ahorita. En el 76 gana la liga con el famoso
equipo de Subeldía, y en el 81 con el Kinder de Subeldía, Nacional sigue ganando, gana 2 ligas, sí, si uno lo mira en números es lo mismo que hizo Santiago Escobar, que son 2 ligas, pero a mí me parece más importante el cambio de mentalidad, porque si Subeldía no hubiera llegado, difícilmente se hubiera logrado lo de Maturana, por lo que te digo, porque Maturana cogió muchas cosas de Subeldía y las implantó en su equipo, pero Subeldía prácticamente es un antes y un después en la historia nacional. Y vos le preguntas a cualquier hincha nacional, y para los hinchas de Nacional, Subeldía es importantísimo por eso. Sí, muchos se quedan con los números, vuelvo y repito. En los números, Subeldía no es que esté muy bien posicionado, y estoy seguro que si él se hubiera quedado más años en Nacional, que lastimosamente él luego muere, si no estoy mal, en el 82, luego del título del 81. Si él no le hubiera pasado eso, él seguramente hubiera ganado más títulos en Nacional, estoy casi seguro. Pero una cosa es lo que todos queríamos que pasara y otra cosa es lo que pasó. Pero es lo que te digo, o sea, es lo que quiero que se quede la gente. Sin Subeldía, Nacional difícilmente hubiera pasado de ser un equipo mediano a chico a convertirse en un equipo grande. Y eso para Nacional es importantísimo, pues. Y por lo pongo a Subeldía en el último. Claro, entiendo realmente que Subeldía por revolución es cierto que comienza un poco lo que es Nacional hoy en día, porque entrenó a Maturana, luego Maturana entrenó a ese Nacional que gana la Libertadores y después digamos que de ahí en adelante, perdón, de ahí en adelante ya nadie paraba a Nacional. Era un equipo muy bravo en Colombia y a nivel internacional también sabía defenderse. Ahora, yo la verdad estoy empezando como a dudar un poco sobre el entrenador que yo puse como cuarto, que es el Bolillo Gómez, precisamente. De hecho, pues la mano derecha de Maturana, realmente que me cuesta, porque también es cierto que los argumentos de su día son potentes, pero no me quiero tampoco limitar al hecho de la revolución, porque también el Bolillo eh, pues fue campeón de Copa Interamericana con Nacional, que de hecho pues es un título que realmente, aunque no lo parezca, es bastante significativo para el fútbol colombiano, porque Nacional se convirtió en el primer campeón intercontinental en la historia de la nación a nivel internacional, y realmente que yo por lo menos sí vería a Hernán Darío Gómez quizás no con tanta distancia de Subeldía, porque sí es cierto que Subeldía también tiene ese pequeño detalle de que falleció dirigiendo a Atlético Nacional, pero pues están igualados en títulos y cualitativamente hablando yo también le doy mucho peso a lo internacional. Y pues también en el caso de la Interamericana es un título que tiene cierto significado pues para Colombia. Y bueno, también el Bolillo fue otro de los que recogió, o sea, también fue uno de los discípulos de Subeldía. También fue, eh, también fue precisamente ayudante de Maturana. Él digamos que logró recoger lo mejor de dos procesos. El proceso de Subeldía y el proceso de Maturana. Sí, digamos que fue un poco también corto su palmarés, pero a la larga pues son dos títulos de vital importancia, la Liga del 91 y pues la Interamericana del 1900, o sea, de la edición 1990. Entonces yo creo que entre Subeldía y el Bolillo Gómez no hay tantas distancias. Yo entiendo por supuesto también tus razones para poner a Subeldía como primero, pero por lo menos yo me quedaría más, o sea, yo dejaría a Subeldía en el quinto y al Bolillo Gómez cuarto, y pues los otros tres que ya mencionamos, Maturana, Osorio, Rueda, pero digamos que ese sería como mi ranking. No sé si tienes alguna última opinión o pasamos al siguiente tema. No, no, igual estuvimos de acuerdo en muchas cosas, como vos decías, si no era el tercero era el segundo, si no era el segundo era el primero, etcétera, etcétera. Lo único que medio
discrepamos un poquito ahí fue en el tema de Subeldía, pero es más que todo por el contexto, porque estoy seguro que en cuanto a números, como te decía, Sachi Escobar tiene los mismos números que Subeldía, pero para mí eso no es lo único importante y por eso los contextos son fundamentales a la hora de analizar la importancia de un entrenador para un club, porque vos me preguntabas cuáles son los 5 grandes entrenadores de Nacional. Esa premisa tiene que estar ligada a la premisa de qué importancia tuvo ese entrenador para la historia Atlético Nacional. Y si ese entrenador fue un antes y un después para la historia nacional, pues hay que ponerlo primero. Pero bueno, si quieres, digamos. Vale, listo.